Bueno, empezamos hoy nuestra serie de bienaventuranzas. Vamos a estar varios meses con las bienaventuranzas. Cuando uno lee las bienaventuranzas, piensa como algo que no se puede alcanzar, como algo que no se puede cumplir. Vamos a estar desde Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Vamos a leer Mateo capítulo 5. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de paz. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llévense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Padre, queremos hoy ponernos en tu presencia, Señor, para que tu Espíritu Santo toque nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos, quite cualquier distracción, enfermedad que nos impida oír lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos hables hoy, que nos transformes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Acabo de leer la porción de 2 meses. Vamos a empezar cada domingo con una bienaventuranza. Y la de este domingo es: afortunados, bienaventurados, bendecidos, depende de la versión que usen, los que reconocen su necesidad espiritual, en otras versiones, pobres espirituales, porque el reino de Dios les pertenece. Y Jesús viene y, como dice la palabra, vienen sus discípulos y Él se sienta. Cuando dice que Él se sienta es para describir, en esa época los rabinos cuando iban a enseñar se sentaban. Entonces aquí Él se sienta como un maestro para enseñarles a sus discípulos. Había una multitud, pero los que se sientan son los discípulos que están alrededor. Entonces el sermón del monte es para sus discípulos, para los que tienen a Jesucristo como Salvador, porque ellos tienen el Espíritu Santo y como tienen el Espíritu Santo van a poder poner en práctica esas bienaventuranzas. Pero si no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, va a ser muy difícil, imposible que lo puedan cumplir. Por eso esto está dirigido, y Jesús le enseñaba a sus discípulos, pero había gente que lo estaba oyendo, que no era discípulos de Él. Y Jesús le está enseñando a sus discípulos unos patrones de vida. Les dice: yo quiero que ustedes vivan de la siguiente manera. Si ustedes son mis discípulos, la gente debe ver que ustedes viven de esta manera. Y es cuando Él va a empezar. Ahora, Él está diciendo acá que es una forma de comportarse por lo que hay adentro. Y lo que hay adentro determina mi comportamiento. Ahora, a veces sale lo que no se esperaba que saliera, y es muchas veces porque yo tengo que trabajar cosas internas.
pero mi comportamiento es el reflejo de mi carácter y de lo que yo tengo adentro. Y aquí encontramos dos propósitos. Como les dije, están los discípulos y los que no son discípulos. Ahora, los que no son discípulos no han llegado a Cristo para ser justificados, para que sus pecados sean perdonados. Entonces, cuando ellos ven todas estas cosas, dicen, no puedo hacerlo. ¿Qué hago para hacerlo? Entonces tengo que ir a los pies de Cristo. Tengo que pedirle a Cristo que perdone mis pecados. Ahí soy sellado con el Espíritu Santo y puedo empezar a cumplirlos. Ese es uno de los propósitos de todo el Sermón del Monte. Pero está el propósito con los discípulos, y es decirles, mire, esta es la forma en que ustedes deben caminar. Y ese proceso se llama santificación, que es cuando yo empiezo a crecer. Porque a veces uno recibe al Señor Jesucristo, uno quiere vivir como Dios quiere, pero vuelve y la embarra. Y entonces le pide perdón a Dios y sigue caminando, pero vuelve y la embarra. Y sigue caminando y vuelve. Puedo entrar en depresión porque no estoy haciendo las cosas como Dios quiere. Y me puedo sentir mal. Pero ese es un proceso que nos toca hacer como cristianos, en que vamos a caer. Entonces subimos, estamos bien, pero volvemos y caemos. Subimos y estamos bien y volvemos y caemos. Pero subimos y volvemos. Pero hay una cosa, y es que si yo empecé en este nivel, subo y caigo, no voy a volver a caer tan bajo como caí antes. Y vuelvo y subo, y vuelvo y caigo, pero ya no caigo tan bajo como el nivel anterior. Y ese es el proceso de santificación. Entonces el Sermón del Monte me va a ayudar a tener una ruta en mi forma de vivir. Y las 4 primeras bienaventuranzas se relacionan con mi relación con Dios. Y las siguientes 4 se relacionan con mi relación con el prójimo. Eso es básicamente. Son 8, porque hay discusión de si las últimas de persecución se ven una por una en cada versículo. Entonces algunos dirían que son 9, otros que son 10. Básicamente vamos a tomarlas como 8. Y la parte de persecución vamos a coger todos los 3 versículos que están hablando de ese contexto. Ahora, bienaventurados. La palabra la palabra en griego se traduce como felices en algunas versiones, en otras bienaventurados, en otras se puede traducir como prósperos. O sea, básicamente es una idea de bienestar, o sea, de que hay algo bueno. Si yo no hablo en forma espiritual, yo puedo decir que soy bendecido cuando me salió un negocio. Si no podía tener hijos, entonces tuve hijos y entonces soy bendecido. O sea, esa palabra bendecido se puede usar en muchos contextos. Entonces soy bendecido cuando algo bueno me pasa. Eso es básicamente la relación que hacemos ahí. Pero generalmente el bendecido está asociado con algo externo, o el feliz. Entonces, si todas las circunstancias a mi alrededor están bien, yo soy feliz, yo soy bendecido, yo soy próspero. Pero si las circunstancias alrededor están mal, pues ya yo no soy bendecido, no soy próspero, no soy exitoso, no estoy feliz. Y en ese sentido uno mira que no siempre las cosas están como uno quisiera. Entonces uno podría estar feliz, bendecido, próspero en algunos momentos, pero en otros no. Y aquí viene Jesús a decirles, mire, felices, bienaventurados, prósperos los que, 2 puntos. Y empieza a hacernos una lista que vamos a estar desarrollando. Ahora, eso, cuando él dice bendecidos, prósperos, felices, es en el sentido en que eso no se me va a quitar con nada. Independiente de lo que está pasando alrededor, así yo esté sin trabajo, así esté enfermo, así ya han pasado cosas a mi alrededor malas, yo voy a estar sintiéndome feliz, próspero, bendecido. Esa es la diferencia cuando hablo de bendición a nivel general y bendición espiritual. O sea que todo lo que estamos enfocado aquí es a espiritual. Porque a veces pensamos, bueno, ¿cómo lo cuadro, cómo me lo explico? Y yo trato de explicarlo también a nivel material y es imposible, porque esto es a nivel espiritual. Entonces, mirando esa parte, arrancamos con la bienaventuranza de hoy,
que dice: afortunados, bendecidos, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, lo traduce esta versión, porque el reino de Dios les pertenece. Y esta bienaventuranza es una de las más claves, porque resulta que si yo no entro a ser pobre espiritual, no puedo tener el reino de Dios y por lo tanto no voy a poder hacer las otras bienaventuranzas. Por eso esta es clave. Esta cambia mi vida en el sentido de que me prepara para poder llegar a las otras bienaventuranzas y para poder llegar a tener la palabra de Dios como mi norma de vida. No hay otra forma. Entonces vamos a empezar con qué no es ser pobre espiritual. Y a veces cuando hay una palabra que se usa aquí para la gente que no tiene plata, y así dicen: ¿y ese cómo está? No, ese está vaciado. Vaciado es que no tiene un peso, que está grave. No tiene nada literalmente, ahí sí no tiene ni para el bus. Ese está vaciado. Y me gusta esta palabra porque me ayuda un poquito a poder explicar esa parte de pobreza espiritual, esa parte de necesidad espiritual. ¿Y qué no es pobreza espiritual? ¿Qué no es estar vaciado espiritualmente? A veces pensamos que pobreza espiritual y se me viene a la cabeza San Francisco de Asís. Entonces, con sandalias, una pintica, no tiene nada, se retiraron a orar. Y uno dice: ese es el pobre espiritual. Y entonces, pues en ese sentido, yo no quiero ser pobre espiritual. Otra cosa que se me viene a la cabeza con pobreza espiritual es alguien que es debilucho y falto de carácter. Y ese sí es bien pobre espiritual. Tampoco tiene nada que ver con eso, no es ni debilidad ni falta de carácter. Porque fíjense Pedro cómo era como un rayo, pero era pobre espiritual. Ahorita miramos por qué. Pablo, con todos sus pergaminos. Entonces miren que no debilidad y falta de carácter quiere decir pobreza o vaciado espiritual. Y esto no es algo de hombre con hombre. Entonces me voy a donde Iván a decirle que yo soy pobre espiritual y mire, no, esto es de la relación de un hombre que viene ante Dios y demuestra su pobreza espiritual, y ahorita vamos a desarrollar eso. Pero no es relación hombre con hombre, entonces nadie va a ver que yo soy pobre espiritual, pero Dios sí va a ver si yo soy pobre espiritual o no. O sea, es algo que ve Dios, nadie más lo va a ver. Y definitivamente yo tengo que estar en bancarrota espiritual para poder ser pobre espiritual. Debo reconocer que estoy vaciado. Entonces, lo que no es, ya saben, lo quitamos. Entonces ya se nos quita el susto de que nos toca andar en sandalias y con el pantalón roto. O sea, eso no es. O que tengo que andar cabizbajo, tampoco es. Debo reconocer que estoy vaciado. Sería el primer paso. Ahora, el pobre en el Antiguo Testamento lo describen, y los salmos hablan del pobre, y lo describen como alguien que está afligido, que es incapaz de librarse por sí mismo, que mira a Dios en busca de salvación y que está reconociendo que no tiene derechos ni reclamo ni nada. O sea, sencillamente estoy sin nada. Y cuando estoy sin nada, lo único que puedo hacer es mirar a Dios. Y por eso, en cierta medida, estar en una posición económica buena y sin necesidades, a veces es, entre comillas, algo que me impide tener pobreza espiritual. Porque generalmente, ¿qué me enseñan? Que yo debo ser autosuficiente. Están los libros de autoayuda. O sea, está todo de que tú puedes, tú eres capaz, o sea, eso no está mal, porque yo debo prepararme,
Yo debo hacer las cosas lo mejor posible, debo hacer planeación, debo tener las herramientas para hacer todas mis cosas bien, porque a veces pensamos, no, yo como tengo a Dios me tiro a las petacas y entonces no hago nada, no estudio, no trabajo, no, o sea, eso no, y acuérdense que la palabra dice que el que no trabaje no coma. O sea que sí tengo que hacer. La palabra me habla de las hormigas que en el verano recogieron y guardaron para que esté el invierno. O sea, no quiere decir eso. Pero ahora mi disposición espiritual, ¿cómo está? Y ahí es cuando yo debo reconocer que no tengo nada por dentro para darle a Dios. Y la pobreza espiritual, como les dije, se refleja con Dios. Entonces, cuando yo llego a la presencia de Dios, ¿cómo me siento? ¿Sobrado? Porque puedo llegar ante la presencia y decirle, agradezca que hoy vine. Agradezca, porque si no, esto estaría solo y nadie lo va a ver a usted. Y yo sí soy bueno. Y yo hago las cosas bien. Yo no he matado a nadie, y esa puede ser una forma en que yo me presento ante Dios. Y ahí viene un pasaje que quiero que revisemos. Lucas 18, 9, 14. Había unos que creían que siempre hacían el bien. ¿Qué podría hacer yo? Que creo que siempre hago lo bueno. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este pobre cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo, yo estoy sobrado. Y viene al otro lado. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Que llegaban al templo. Y entonces este fariseo llega ahí. Pero el cobrador de impuestos dice que estaba lejos. ¿Y ustedes por qué creen que estaba lejos? ¿Ah? Temeroso, ¿qué más? Avergonzado, con culpa, pobre espiritualmente. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo. O sea, eso nos describe cuál era su posición ante Dios. Lejos y agachado, porque se sentía culpable. Y a veces hemos perdido esa sensación de sentir culpabilidad. Nosotros tenemos 2 perros y cuando llegamos por la noche y Bruno es el primero que sale, y cuando sale Bruno y hace esto y se queda ahí, toca buscar que algo hizo. O sea, él se delata, él ni siquiera se hace el loco, él se hace así y empieza a temblar. O sea, miren que reconoce el pecado. Y así estaba el publicano, lejos y agachado. Cuando oró ni siquiera levantó la vista, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido. Miren qué diferencia. El fariseo dice: yo soy el chacho, yo soy lo máximo. Y el fariseo reconoce que es un pecador y viene arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí porque soy pecador. Miren qué diferencia entre uno que estaba rico, entre comillas, espiritualmente, ayunaba, oraba, no era como los demás, y un vaciado espiritual, que lo único que reconocía era que él estaba mal,
que había pecado y que era indigno de entrar a la presencia de Dios. Dos posiciones diferentes, pero que ilustran muy bien lo que es ser vaciado espiritual. ¿En cuál posición nos ubicaríamos? No me vayan a decir, no me miren, porque eso hace la diferencia en mi relación con Dios. Totalmente. Y miren que aquí yo no estoy hablando de si tenía o no tenía, si hacía, no, sencillamente es la actitud al llegar a la presencia de Dios. Ahora, ¿llego a la presencia de Dios? Sería la primera pregunta, porque puede que no llegue a la presencia de Dios y yo no vaya a tener que sentir eso o expresar eso. Ahora, llegar a la presencia de Dios es ¿qué? Pues estar con Dios todo el tiempo, o sea, Dios está conmigo todo el tiempo. Ahora, tengo tiempos de silencio y de oración y de lectura de la palabra. Tengo tiempos después de que la embarro para pensar la embarré y sentirme mal. Y poder decirle al Señor, Señor, sigo embarrándola. Y ese es el arranque. ¿Cómo estoy yo? Porque para llenar algo lo tengo que vaciar. Si tengo vino viejo y voy a echar vino nuevo, pues tengo que botar el viejo para echar el vino nuevo. Y en ese sentido es que nos dicen que tenemos que nacer de nuevo. Las cosas viejas pasaron. O sea que tiene que haber algo anterior que se quitó y algo nuevo que se puso. No tenía nada, ahora tengo algo en sentido espiritual. Entonces, si no estoy vaciado, no puedo ser llenado. ¿Y cómo hago para ser llenado? Primero, vaciarme. Y ahí puedo ser llenado. Pero a veces quiero llenarme con cosas. Entonces, que he leído la Biblia, que escucho programas de Biblia, que estoy yendo juicioso a la iglesia, que estoy en un grupo de estudio bíblico, y empiezo a llenarme de cosas tratando de llenar ese vacío con algo. Si tengo alguna relación con Dios, trato de hacer cosas para que Él me mire, para sentir de que yo me estoy ganando, que Dios me acepte y que Dios me llene. O si no conozco a Dios, estoy tratando de llenarme con plata, o estoy tratando de llenarme con el trabajo, o estoy tratando de llenarme con mi esposa, con mi hijo, o estoy tratando de llenarme con el alcohol, o estoy tratando de llenarme con las drogas. O sea, siempre vamos a tener un hueco acá que solo va a llenar Dios. O sea, siempre voy a estar vacío y necesito llenarlo. Ahora, pero miren que es interesante que nadie reconoce que está vacío. Sencillamente siente que necesita hacer para sentirse bien, pero no reconoce que está vacío. Entonces yo debo reconocer que estoy vacío y ahí empieza mi proceso de llenarme con Cristo para poder cambiar mi historia. Filipenses 3:9. Cristo es el único que me puede llenar y aprobar. Pablo escribe: nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados, los que adoramos a Dios por medio de su Espíritu y nos alegramos de lo que Cristo hace en nuestra vida, sin poner nuestra confianza en la raza o posición social. O sea que no me lleno con cosas, sino sencillamente digo, estoy vacío y ¿qué pasa? Me alegro de que Cristo haya entrado y haga cosas en mi vida. Luego en el 4, aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y posición social, que tenía con qué dárselas Pablo, dice, no lo hago. O sea, él tenía con qué sacar pecho, pero dice Pablo que no lo hace. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o posición social, yo tendría más razones que cualquier otro. O sea, si alguien se las da, yo me las puedo dar
más. Me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido, o sea, cumplieron la ley con él. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo, mis padres también fueron hebreos. O sea, miren todo el currículum que tenía Pablo, no era cualquier cosa. O sea, para un judío eso tenía todos los pergaminos, tenía todos los títulos que se necesitaban. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. O sea, que no solo tenía toda su herencia, sino que también tenía el conocimiento. Estaba tan dedicado a la ley y las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. Y a mí este tipo era top. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, como podemos pensar nosotros que soy bueno, no hago daño, leo la palabra, hago las cosas. Pero miren el giro que hace él. Dice, pero gracias a Cristo, ahora sé que eso no tiene ningún valor. Miren ese giro de sentirse lleno de papeles, de persecución, de celo por la iglesia, pasa a decir que eso no valía nada, que se dio cuenta que eso no importaba. Y arranca diciendo, es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Cristo mi Señor. Todos los pergaminos los tira por conocer a Cristo. O sea, todo lo que tenía antes ya no importa, porque ahora lo que me importa es conocer a Cristo. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura. Imagínense toda la vida sintiendo que él había sido el top, que él tenía todo, y de un momento a otro se vacía, saca todo eso, lo tira, y ¿qué dice? Eso era basura, eso que me estaba llenando no servía. En él, en Cristo, soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba, Dios me llena por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios por la fe. O sea que lo único que me puede llenar es Cristo. ¿Y realmente me está llenando Cristo? O sea, Cristo es lo máximo para mí. ¿Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por agradar a Cristo? Porque si estoy vaciado espiritualmente, no tengo la llenura. Y ahí viene el versículo que me encanta: los que oyeron el Evangelio y lo aprendieron, lo aplicaron, esos fueron sellados con el Espíritu Santo. Esos fueron llenados con el Espíritu Santo. Y ahí viene la llenura del Espíritu Santo. Entonces me vacío espiritualmente para llenarme del Espíritu. Y ahí viene el fruto del Espíritu Santo, porque cuando soy lleno del Espíritu Santo puedo tener el fruto: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. ¿Tengo ese fruto del Espíritu Santo? Porque eso sería el reflejo de que estoy lleno del Espíritu Santo. Y si eso no se está dando, generalmente es porque yo no me he vaciado completamente para que Él tome el control de todas las cosas de mi vida. Y tendría que tomar la decisión: ¿me vacío o no me vacío? ¿Dejo que Dios tome todo el control de mis cosas o no? Porque si yo no me vacío, Él no va a tomar el control. Y una de las cosas que tenemos, bueno, Señor, yo te dejo esto, pero esto sí, déjamelo a mí. Yo lo manejo. ¿Qué puede ser? Puede ser la plata, puede ser algún hobby, alguna cosa que ocupa el primer lugar en mi vida y que no estoy dispuesto a dejarla. Para vaciarme debo poner a Dios en primer lugar. ¿Y Dios es el primero en mi vida? Yo podría decir, ¿Él es mi prioridad?
porque es algo que tenemos que pensar, porque debo ser congruente. Si digo a mi esposa, la amo y tú eres lo más importante para mí en mi vida, y yo me aparezco cada 8 días en la casa, sí, o sea, y así pasa, o sea, tú eres lo más importante para mí en la vida, y no la llamo, no soy detallista, no la cuido, no, pues realmente no es la prioridad para mi vida. Y lo mismo cuando digo, Señor, tú eres la prioridad para mí, pero yo no saco tiempo para estudiar su palabra, no saco tiempo para orar, no saco tiempo para congregarme, pues no soy congruente diciendo que Dios es la prioridad en mi vida. Ahora, si yo le digo a mi señora, te amo, tú eres lo primero para mí, yo sé que a ti no te gusta, a ver, ¿qué? Que maneje rápido. Pues bueno, me estoy echando la soga al cuello, sigo manejando rápido. Yo debería manejar más despacio. Y es un área que sigo ahí luchando, pero bueno, debería ser congruente en ese sentido. Lo mismo con Dios. Dios, tú eres mi prioridad y yo sé que la forma en que yo hablo no te agrada. Pero qué pena contigo, es que es muy chévere echar chisme y decir. Y además si no digo una grosería de entrada a la frase, pues estoy out. Porque para estar a la moda debo arrancar con y sigo el resto. O no, todo el mundo que usted oye hablar afuera están siempre primero la grosería y luego la frase. Luego intercalan groserías y siguen hablando. Entonces, ¿qué tan congruente soy al respecto? ¿Me dejo llenar o no me dejo llenar? Señor, tú eres mi prioridad, pero deja que yo resuelva mis problemas a mi manera. Yo los quiero resolver como a mí se me da la gana, porque ese punto lo manejo yo. Y eso del perdón, pues déjalo para otro rato, y eso de amar al enemigo para después, porque ahorita el que se encarga soy yo. Entonces miren cómo hay cierta incongruencia y no me vacío, sino sigo manejando ciertas cosas y ahí me voy a quedar. Entonces no voy a ser pobre espiritual porque yo he decidido no vaciarme. Por eso es importante que yo decida, oremos al Señor, Señor, ¿será que yo tengo cosas ahí agarradas? Tengo ataduras, para algunos les gusta la palabra, tengo cosas que me tienen ahí agarrado y no me dejan salir. Señor, si las tengo, ¿puedo darme cuenta o puedo no darme cuenta? Entonces, si tengo ataduras y cosas que no quiero soltar, pues pídale a Dios y al Espíritu Santo que lo dejen soltar eso. Si no arranco y estoy ahí pegado, pero no sé por qué, pídale al Señor y al Espíritu Santo que le muestre por qué está ahí pegado. Y Él le va a mostrar. Y pídaselo de corazón, Señor, yo quiero vaciarme, quiero entregar todas las áreas de mi vida para que tú las controles. Ya yo no quiero seguir sufriendo, ya no quiero seguir haciendo las cosas a mi manera porque no van a terminar bien. Y si entramos en ese proceso, tengan la plena seguridad que Dios toma el control y te lleva a las cosas buenas. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Pero solo cuando me vacío y dejo que el Espíritu Santo tome el control de todas las áreas de mi vida, voy a poder hacer eso. Entonces, que el Señor nos ayude a ser pobres espirituales, a ser vaciados espirituales. Señor, ayúdame a ser un vaciado espiritual. Quiero ser vaciado espiritual. Y empieza a cambiar todo. Pero el problema es que yo no quiero ser vaciado espiritual, porque eso duele, porque me incomodo, porque me toca hacer las cosas a mi manera, dejar de hacer las cosas a mi manera, porque tengo que hacer algo en contra de la lógica. Si me hizo daño, ¿cómo lo voy a amar? Y toca hacer cosas diferentes. Y a veces eso no me deja ser vaciado. ¿Que es difícil? Sí. Pero Pablo también luchaba contra cosas difíciles.
Y había algo que no se explica teológicamente bien qué era, pero había algo que a él lo mortificaba. Y él le clamaba a Dios que se lo quitara, porque era algo que lo molestaba. Entonces algunos dicen que es una enfermedad, otros dicen que era un espíritu. Bueno, ahí pueden dar muchas interpretaciones, pero nadie sabía qué era. Y él luchaba con eso, le molestaba, le dolía. Y él habla con Dios. Y él dice, 2 Corintios 12, 8, 10, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. O sea, era algo tan molesto que él le suplicaba a Dios que le quitara eso. Y en ese sentido podríamos pensar que cuando yo sé qué me tiene atado, qué no me deja crecer espiritualmente, yo puedo suplicarle a Él que me quite eso. Y así como Pablo le suplicaba que le quitara eso, yo puedo suplicarle a Dios, Señor, quítame eso. Por favor, yo no puedo. Si me dicen algo, yo exploto. Si no lo hacen a mi manera, yo no lo hago, porque tiene que ser a mi manera. Si me dicen tal cosa, yo me quedo. O sea, tantas cosas que nos pueden tener ahí agarrados y uno se frustra. Cómo reacciono con la gente, si digo groserías, si me estreso cuando no tengo que estresarme, si vivo afanado, porque yo tengo que hacer, porque yo, no estoy poniendo mi confianza en Dios. O sea, yo debo trabajar, yo debo hacer las cosas normales de mi vida, pero debo tener dependencia espiritual de Dios. O sea, yo me preparo, yo cumplo las cosas, pero debo tener mi dependencia en Dios. ¿Qué tan dependiente estoy de Dios? Y si hay algo que impida que yo sea dependiente de Dios, sigamos con el texto. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, o sea, Pablo le suplicaba una vez y ya. Le suplicaba otra y Dios le respondía. Y suplicaba otra y Dios le respondía. Ahora, ¿qué le respondía? Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿No es paradójico que el poder actúe mejor en la debilidad? Pues el poder actúa cuando hay poder. No, con Dios el poder se glorifica cuando hay debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades y el Señor, estoy angustiado, estoy preocupado. Señor, me siento mal porque yo no puedo controlar mi lengua. Ayer tuvimos un tiempo muy especial de escuelitas con el texto de Santiago de la lengua y definitivamente eso fue una palera para todos. Y uno dice, Señor, no puedo controlar mi lengua. Dice que, así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, en reconocer que soy pecador, en que tengo cosas malas, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué paradoja? Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque, y ahí viene lo mismo, cuando yo me vacío, cuando no tengo fuerzas, cuando no tengo nada mío, cuando ya yo no doy más, cuando ya estoy que tiro la toalla, ya no tengo nada, estoy vaciado, estoy débil, acudo a Dios a través de Cristo a pedirle que me dé fuerzas, que me diga cómo puedo manejar eso, que me quite eso. Soy lleno del Espíritu Santo y tengo poder. O sea, miren que no es imposible todo lo que vamos a estar viendo, porque no es en mis fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo que voy a poder cambiar las cosas. Y eso me debe reconfortar. Porque si es difícil, sí,
Pero cuando yo recuerdo que no es por mis fuerzas, sino es con el poder del Espíritu Santo, yo puedo decir, uy Señor, menos mal que es por tu poder y tus fuerzas, porque si fuera en mis fuerzas, nada que hacer. Y eso hace que yo diga, sí se puede hacer. Y ahí me acuerdo de textos, porque para Dios no hay nada imposible. Todo lo que pidan en mi nombre. O sea, miren cuántos textos que dan promesas de que Dios va a hacer cosas imposibles, de que Dios va a responder a mis oraciones. Y eso debe tranquilizarme y decir, el Señor va a orar, pero de acuerdo a su voluntad. Porque yo me vacío, ya no es lo que yo quiera. Ayer estuvimos orando con José Daniel y parte de la oración era, Señor, tú eres todopoderoso, tú eres el creador. Para ti no hay nada imposible. Y si tú quieres lo puedes sanar y puedes restaurar sus riñones. No le estoy diciendo y declaro que sana los riñones y fuera espíritu de nefritis y mire, yo no soy nadie para darle órdenes a Dios. Solo cuando me vacío y reconozco que Él manda es Él, ahí en ese momento las cosas cambian. Y Señor, si es tu voluntad, tú lo puedes sanar milagrosamente. O si no, lo puedes sanar a través de los médicos. Dale sabiduría a los médicos. Pero yo definitivamente necesito vaciarme. Necesito sacar todo lo que tengo para que Él venga y me llene. Y los animo para que esta semana estén orando en ese sentido. Señor, ayúdame a vaciarme. Quiero sacar todo lo que impide que yo esté en una relación contigo. Sé que no es fácil, sé que me va a doler, sé que me va a incomodar, pero sé que no es en mis fuerzas, sino es con el poder de tu Espíritu Santo. Porque es lo único que va a revolucionar mi vida espiritual. Entonces oremos esta semana en eso, entreguémosle a Dios cosas. Si hay áreas de la vida que son muy difíciles y definitivamente no se puede solito, mire, si está en un grupo, hable con el que está en el grupo. Si no quiere hablar con el que está en el grupo, hable conmigo, con Mari, con Esperancita, con Germán. Pero no se quede solo, porque el parte de ser comunidad es ayudarnos unos a otros. Entonces, si hay áreas de la vida que son muy difíciles, compartamos eso y estamos apoyándonos en oración unos a otros para que el Señor nos ayude a trabajar en esa área. Pero no nos quedemos solitos, porque si no voy a estar rodando y rodando y rodando y dele, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. No, debo subir, bajo pero no tanto, subo, bajo, porque eso es normal. Pero la idea es no repetir la misma secuencia, porque si siempre caigo en lo mismo, pues no estoy haciendo nada. Hay algo que no está funcionando y es de mi parte, no es de parte de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a vaciarnos y que nosotros permitamos que Dios tome el control de toda mi vida y me llene con su Espíritu Santo y yo pueda ser vaciado espiritual, pobre espiritual, reconocedor de mi pobreza espiritual, y ahí viene Dios a actuar. Que el Señor nos ayude durante esta semana. Oremos.